Sean bienvenidos a este comienzo del taller de programación 1, en el cual vamos a ver los conceptos básicos. En una primera instancia vamos a ver un poquito de la teoría, de qué trata esto, y después en los dos videos que siguen vamos a ver un poco de conceptos más puntuales y algunos ejemplos para ir viendo de qué trata este taller. Entonces, para empezar este taller tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es un programa? Si nosotros tomamos la palabra como tal cual está, podemos encontrar el concepto de programación dentro de Internet, que nos va a decir, por ejemplo, el término programa hace referencia a un plan o proyecto organizado de las distintas actividades que se irá a realizar. Por ejemplo, un sistema de distribución de las distintas materias de un curso o asignatura. La expresión es de origen latín, programa, que a su vez tiene su origen en un vocablo griego. En las imágenes podemos ver diferentes situaciones en donde podemos aplicar la palabra programa. Cuando nosotros estamos en el ambiente de la radio, también se utiliza la palabra programa o programación para definir la estructura del programa y cada una de sus partes que van a ir emitiéndose. En la imagen del medio podemos ver justamente el ejemplo que es el programa de una asignatura en el cual están distribuidas las diferentes temas y cargas horarias, tipo de ciencia a la que corresponde, etc. Y también los contenidos que van a ir desarrollándose gradualmente en forma consecutiva. Por otro lado, en la última imagen vemos un programa de un acto que corresponde al 9 de julio, el Día de la Independencia Nacional, y si nosotros miramos debajo de la palabra programa, nos muestra la secuencia de actividades que se van a ir realizando conforme pasa el tiempo. Entonces, la idea de programa es justamente una consecución de ítems o de actividades que se van a ir realizando en el tiempo, una distribución de tareas. Pero nosotros estamos en informática, por lo tanto, también tenemos que como contextualizar y preguntarnos ¿qué es la programación informática? La programación en informática, según el concepto que podemos encontrar en Internet y en cualquier bibliografía, es una secuencia de instrucciones detalladas y codificadas a fin de que una computadora realice las operaciones para resolver un determinado problema. Nosotros sabemos que las computadoras no entienden nuestro lenguaje, pero que están capacitadas para poder hacer una infinidad de trabajos que nosotros requerimos. La mayoría de las computadoras funcionan con programas justamente y que son las diferentes actividades o acciones que el ser humano o el programador le va a ir indicando que realice en determinado tiempo y que se comporte de determinada manera de acuerdo a sus datos de entrada. Algunas de las cualidades que podemos encontrar dentro de lo que son los programas o la programación en informática, podemos decir que es todo proceso que involucra el diseño, codificación, mantenimiento y protección de cualquier fuente de programas. En este caso, nosotros, cuando recién estamos comenzando, vamos a involucrarnos en la parte del diseño y la codificación en principio, pero tenemos que saber que la programación de software o de programas informáticos tiene más etapas y por lo tanto hay más trabajo que realizar. El diseño, cuando nosotros programamos desde cero, el diseño es una parte muy importante porque es la que les va a dar al usuario una buena experiencia justamente de usuario al manejarlo. La codificación es llevar ese diseño en papel o en algún programa, valga la redundancia, o en algún software que nos permita diseñar
llevarlo a la codificación, que es justamente pasar todo eso a un lenguaje que entienda la computadora internamente y que no es el lenguaje coloquial que nosotros estamos acostumbrados a manejarnos entre nosotros. Luego tenemos el mantenimiento, que el mantenimiento justamente es la etapa post codificación y lanzamiento, cuando por ahí en algún momento se requiere alguna nueva funcionalidad o hay algún tipo de características que no cumple con los requisitos actualizados, como por ejemplo en lo que eran las expendedoras de combustible, estaban programadas para tener determinada cantidad de dígitos en los surtidores y en los programas que manejan esos surtidores para el dispensador de combustible, hasta que se va subiendo el precio y bueno, tuvieron que modificarlo para que pueda tener más dígitos, si no, la venta iba a salir errónea. Y por otro lado, es la protección del programa, o de los programas, es tratar de que esos programas sean, o no sean, mejor dicho, vulnerados por algún otro tipo de programas o de malas intenciones de otros programadores para poder violarlos y que pueda ser dañino, ¿no es cierto?, a otros tipos de sistemas. Por ejemplo, algunos programas que están desprotegidos o que no tienen algún tipo de sistema de protección justamente, pueden ser infectados por algún tipo de programas malignos y hace que, por ejemplo, empiecen a borrarte todos tus archivos. Puede ser que empiece a duplicarse, enviarse correos electrónicos donde que vos no querés. Por otro lado, el objetivo principal de la programación informática es la creación de software, es decir, su principal objetivo es la creación de programas a medida con el fin de ser ejecutado a través de computadoras, programas o plataformas digitales. Por supuesto que la programación informática tiene que ver con lo que es las computadoras. De hecho, no hay forma de distinguirlas ni de separarlas porque todos los programas necesitan un equipo informático físico, que son las computadoras. Y las computadoras, la parte física, el hardware, no puede ser utilizada si no tenemos un software que pueda administrar todos esos componentes físicos para la realización de alguna tarea. Algunas de las características que tiene un programa informático tiene que ser ejecutable, puede accionarse en una computadora. De hecho, que todos los programas tienen que ser ejecutables, porque si no, no tendría sentido la esencia de lo que es la programación. Quedaría como en el papel, pero en informática la ejecución es muy, muy importante. Ahí es la raíz de lo que es la programación. Tiene que ser ejecutable, es el producto final. Tiene que ser funcional, cumple con las tareas para las que le ha sido diseñado. Esto es clave porque la mayoría de los programas tienen un objetivo fijado según el problema que va a resolver y tiene que tener el diseño adecuado para que cumpla esa función y que no haga otra cosa que no sea para lo que fue diseñado. Tiene que ser preciso, tiene que cumplir correctamente con los comandos, es decir, que si en algún momento, en algún lugar del programa, tiene que sumar 2 más 2, el resultado tiene que ser 4. Entonces, o si escribimos la palabra mamá, tiene que escribirse en la salida la palabra mamá. Entonces, todos los comandos tienen que ser precisos para que pueda cumplir también el objetivo anterior, que es, o la característica anterior, que es ser funcional. Tiene que ser lógico, estar formado por una serie de procesos lógicos. En estas cuestiones de la programación, de una secuencia de actividades, una tras otra, en el tiempo, la lógica es muy importante porque nos va como a conducir a un resultado que es el esperado. Por ejemplo, nosotros no podemos
no sé, servir la comida sin antes haberla cocinado. Y no podemos cocinarla sin antes haber visto los diferentes procesos en los cuales se cocinan diferentes menús o diferentes platos. Nosotros no podemos arrancar el auto si no lo encendimos o no encendimos el motor antes de poner la primera marcha. Entonces, esta cuestión de la lógica es muy importante dentro del desarrollo de programas. Tiene que ser secuencial. El código se va a ejecutar en un orden determinado. Esto también tiene mucho que ver con lo anterior, porque ese orden tiene que ser lógico. Si bien vamos a tener diferentes pasos, la secuencialidad de estos pasos tiene que ser bastante tenida en cuenta, porque por ahí se nos saltea algún paso y nos va a quedar un poco como desordenado. Y lo último, que es intangible, todos los softwares son intangibles, es decir, que no se pueden tocar. Es parte del software. El software es la parte lógica de un sistema de computación. Dentro de eso, de la clasificación de software, hay diferentes tipos de programas, pero nosotros estamos hablando de los programas hechos a medida. Por otro lado, vamos a tener que el componente de hardware son los componentes físicos, y a estos sí los podemos tocar. Algunas de las características que tiene un programa, o lo que tienen los programas informáticos. En términos generales, el programa es un simple archivo de texto escrito usando un procesador o editor de texto llamado archivo fuente. El archivo fuente contiene líneas de programa llamadas código fuente. Este archivo fuente debe compilarse una vez completado, y la compilación se realiza en 2 pasos. Si bien nosotros vamos a generar en este taller, vamos a generar archivos fuente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todo momento en que nosotros vamos a estar programando, haciendo los pequeños programas en las prácticas, siempre va a tener un archivo generado, o en la última, cuando lo guardamos en última instancia, que es el que va a contener justamente todos los pasos o líneas de código que nosotros vamos a ir haciendo para resolver las diferentes situaciones. Este archivo que se genera se llama archivo fuente. El código que está adentro de este archivo fuente se llama código fuente. El código fuente no es más que una serie de líneas de texto que va indicando, le va indicando a la computadora qué es lo que tiene que hacer en cada una de ellas. Para luego poder terminar en el archivo ejecutable que habíamos comentado, se tiene que pasar por 2 pasos primero. El archivo fuente tiene que ser compilado, es decir, tiene que pasar por un compilador, que es lo que va a hacer es empaquetar todas las líneas de código y transformarlos a código binario o lenguaje de máquina, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ese archivo compilado se termina como un archivo objeto, se lo denomina archivo objeto. Luego ese archivo objeto pasa por un editor de vínculos, que es cuando por ejemplo, nosotros trabajamos con algún menú o programamos algún menú para poder abrir algún archivo o para poder exportar archivos o todo lo que sea el trabajo con archivos externos. Se trabaja con el editor de vínculos, y por último se genera el archivo ejecutable. Es decir que, en síntesis, el archivo fuente, que es el que va a contener todas las líneas de código, para poder terminar en la última instancia ser ejecutable, tiene que pasar por el compilador y luego pasar por el editor de vínculos. El traspaso, o mejor dicho, el camino que hace el archivo fuente es el archivo fuente, archivo objeto y archivo ejecutable. Los espero en el próximo video.